Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las grandes obras literarias cobran vida. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y no perderte ninguno de nuestros audiolibros. En este espacio, exploramos historias fascinantes de diferentes épocas y estilos, trayendo a tus oídos la magia de la literatura clásica. Hoy, iniciamos un viaje a través de una de las obras más emblemáticas de la literatura francesa, La fortuna de los Rougon, de Émile Zola. Este libro es el primero de la serie Los Rougon-Macquart, una saga que nos llevará a conocer la historia de una familia marcada por las pasiones, la lucha por el poder y la ascensión social. En estos 15 capítulos, te sumergirás en un relato profundo sobre las tensiones sociales, los conflictos familiares y los vicios humanos, todo ello bajo el marco del naturalismo que caracteriza a Zola. A lo largo de estos capítulos, exploraremos cómo la fortuna y la política se entrelazan en la vida de los Rougon, una familia que, como veremos, lucha por encontrar su lugar en un mundo que no siempre les es favorable. Acompáñanos en este recorrido y descubre las historias de ambición, traición y poder que marcan el destino de los personajes. Sin más, comenzamos. Capítulo 1. La familia Rougon. En los primeros momentos de la fortuna de los Rougon, el narrador nos introduce a una familia que, a pesar de su origen humilde, aspira a lo más alto de la sociedad francesa. La familia Rougon, dividida entre dos ramas, los Rougon y los Macquart, será el centro de esta historia marcada por las tensiones sociales y políticas del momento. La novela se desarrolla en Plassans, una ciudad de la región sur de Francia, y es aquí donde comienza el destino de una familia que, en su lucha por el poder, demostrará que la fortuna no es solo el resultado de la suerte, sino de la astucia y la ambición. En este primer capítulo, el autor nos presenta a Pierre Rougon, el personaje principal de la historia, un hombre de carácter ambicioso y decidido. Pierre no es un hombre que se conforme con su destino. Desde joven, está marcado por el deseo de ascender en la escala social, y el entorno político y social en el que vive parece ofrecerle la oportunidad para hacerlo. La revolución de 1848 hectáreas dejado una ciudad convulsa, con un panorama de posibilidades para aquellos dispuestos a aprovechar las grietas del sistema. Y Pierre lo sabe. Pierre Rougon, hombre de poco más de 30 años, un rostro moreno, ojos negros y penetrantes, se encontraba frente a la ventana de su modesta casa, mirando al mundo con una mezcla de desconfianza y deseo. Sabía que su momento de actuar había llegado. Los acontecimientos que se sucedían en el país le ofrecían la oportunidad que tanto había anhelado. El relato nos sitúa en un momento crucial para el protagonista. A pesar de ser miembro de una familia de clase baja, Pierre ha logrado trazar un camino que lo llevará a formar parte de la élite política. Su madre, Adele, juega un papel importante en este proceso. Aunque su vida está marcada por las dificultades, ella es una mujer de fuerte carácter, con una visión clara sobre lo que debe hacer para asegurar el futuro de su familia. Adele, aunque es consciente de las limitaciones que les impone su origen humilde, no duda en utilizar su influencia para ayudar a su hijo a cumplir sus sueños. Adele, madre de Pierre, comprendió que el destino de su hijo no podría ser el mismo que el suyo. En su juventud, había sido una mujer de pasión y belleza, pero las circunstancias la habían obligado a resignarse. Sin embargo, su hijo era diferente. A través de él, Adele veía una oportunidad para escapar de la miseria que había marcado su vida. Pierre, influenciado por su madre, sabe que el poder no se otorga, sino que se conquista. La política es el terreno donde sus aspiraciones encontrarán un terreno fértil, pero para llegar a la cima debe enfrentarse a una serie de desafíos, tanto personales como sociales. La familia Rougon está dividida, como mencionamos anteriormente, entre los que luchan por el poder y aquellos que, a pesar de ser parte de la misma sangre, están marcados por la pobreza y la desesperanza. Esta división será crucial para la trama, ya que el conflicto interno de la familia alimentará las decisiones de sus miembros y la historia misma. Pierre no podía permitir que las diferencias entre él y su madre se interpusieran en su camino. Su destino estaba claro. Como miembro de la familia Rougon, su futuro dependía de cómo supiera jugar las cartas que el destino le había repartido. La lucha por el poder no solo era cuestión de ambición, sino de supervivencia. El contexto histórico, marcado por la Revolución de 1848, sitúa a los personajes en una época de turbulencias. La política francesa vive un momento de transición,
donde las viejas estructuras de poder se ven desafiadas por el advenimiento de nuevas ideas y nuevos líderes. La ascensión de Napoleón III al poder será crucial para los Rougon, quienes, al igual que muchas otras familias, ven en esta coyuntura una oportunidad para prosperar. Pierre se enfrenta a la cuestión de cómo utilizar este caos político a su favor. Sabe que debe moverse con rapidez y astucia, sin dudar ni un momento. En el fondo, la familia Rougon no es solo una familia ambiciosa, sino también una familia marcada por la lucha por sobrevivir en un mundo que no les concede nada sin esfuerzo. Pierre sabía que la política era un campo minado. Nadie le haría un favor. Todo lo que debía hacer era encontrar el momento adecuado para dar el paso definitivo, el paso que lo llevaría al poder. La historia no perdonaba a los débiles, y Pierre no estaba dispuesto a ser uno de ellos. En este primer capítulo, Zola nos da un vistazo de los desafíos que enfrentará Pierre en su búsqueda del poder. La historia no es solo de un hombre que busca ascender, sino de un contexto social que lo empuja a tomar decisiones difíciles. La familia Rougon, aunque cargada de defectos y luchas internas, es el reflejo de un sistema social que se ve transformado por las revoluciones y las luchas de poder que marcan el siglo XIX en Francia. El capítulo concluye con una clara indicación de que el destino de Pierre y de toda su familia está ligado a la política, y que, aunque la lucha será dura, no hay vuelta atrás. La suerte de los Rougon se definirá por su capacidad de adaptarse y superar los obstáculos que se les presenten. El futuro de la familia Rougon estaba decidido. La política sería su campo de batalla. La lucha por la fortuna y el poder apenas comenzaba, y el precio de ese poder sería alto. Pierre estaba dispuesto a pagarlo. Capítulo 2. La llegada al poder. La historia continúa adentrándose en la vida de Pierre Rougon y en sus primeros movimientos dentro del complejo panorama político de Plassans. Después de las primeras impresiones sobre su ambición y su deseo de ascender en la escala social, Pierre se enfrenta a nuevas decisiones que pondrán a prueba su carácter y sus convicciones. En este capítulo, Zola nos presenta las primeras acciones del protagonista para alcanzar el poder, pero también deja claro que los Rougon no serán los únicos en jugar a este juego de poder, lo que introduce a otros personajes clave. Pierre, con el respaldo de su madre, ya ha comenzado a trazar sus primeros movimientos. Ha entendido que la política no es solo una cuestión de influencia, sino también de oportunidad. Al principio, sus ambiciones parecen un tanto desmesuradas, pero conforme avanza la narrativa, se va develando que su determinación no es en vano. Sin embargo, no todos los miembros de la familia comparten su visión, lo que genera un conflicto que se irá desarrollando a lo largo de la novela. Pierre había llegado al punto en que no podía dar marcha atrás. En su mente solo existía una idea: la conquista del poder. Cada acción, cada palabra, cada movimiento debía estar dirigido hacia un solo fin. Sabía que, para alcanzar el objetivo, debía derrotar a quienes se interpusieran en su camino. Pierre no solo se enfrenta a las dificultades externas, sino también a los dilemas internos de la familia Rougon. Su hermano, Antoine, se muestra como un personaje más ambiguo, menos inclinado a tomar decisiones tan radicales como las de Pierre. Esto genera un contraste dentro de la misma familia, y más aún cuando otros miembros de la ciudad comienzan a percatarse de las intenciones de los Rougon. A medida que Pierre empieza a involucrarse más en los círculos de poder de la ciudad, Zola nos muestra el ambiente político tenso en el que se desarrolla la acción. La influencia de Napoleón III y la reciente revolución de 1848 siguen marcando el rumbo de las decisiones de los personajes. En este escenario, Pierre decide unirse a los movimientos que buscan consolidar el nuevo orden, a pesar de las posibles consecuencias que esto podría tener. El nuevo régimen traía consigo muchas promesas, pero también muchos peligros. Pierre no dudó ni un momento. Su decisión de aliarse con los partidarios de Napoleón III le abriría nuevas puertas. El caos político se convertía, para él, en una oportunidad dorada. Además de las tensiones políticas, Pierre también tiene que lidiar con las relaciones familiares. Su madre, Adele, sigue siendo una pieza clave en su vida y en su ascenso, pero es evidente que la ambición de su hijo la supera. Aunque Adele comparte el sueño de un futuro mejor, sus métodos para lograrlo no son tan extremos como los de Pierre, lo que va generando una separación entre ellos. Adele, aunque orgullosa del éxito de su hijo, empezaba a sentirse incómoda con las decisiones que éste tomaba. Sabía que la política era un campo sucio, y que quienes se metían en él no siempre salían indemnes. Pero, a pesar de todo, su amor por Pierre le impedía hacerle frente.
A lo largo de este capítulo, el autor también se detiene en la vida de otros personajes secundarios que, aunque no jueguen un papel protagónico, contribuyen al ambiente de la novela. En especial, conocemos a algunos de los habitantes de Plassans, quienes, como Pierre, se ven atrapados por el deseo de poder y éxito, dispuestos a hacer lo que sea necesario para salir adelante. En este punto de la narración, Zola comienza a profundizar en las estrategias de poder de Pierre. Se habla de la importancia de las alianzas, de la manipulación de los sentimientos y de cómo las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Pierre está aprendiendo que el poder no es algo que se pueda poseer sin más, requiere sacrificios y, sobre todo, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. Pierre observaba cuidadosamente a quienes le rodeaban. Cada palabra, cada gesto de los demás, podía convertirse en una oportunidad. La política no se trataba solo de alianzas, se trataba de entender a las personas, de saber qué querían y cómo podían ser manipuladas. Y Pierre había aprendido rápidamente esa lección. El capítulo culmina con un acto importante de Pierre, que decide dar un paso decisivo en su camino hacia el poder. La situación en la ciudad sigue siendo inestable, pero él sabe que debe aprovechar la oportunidad antes de que se le escape de las manos. En este momento, la lucha por el poder se convierte en una cuestión de supervivencia, y Pierre no tiene intención de perder. Con una determinación inquebrantable, Pierre dio el siguiente paso en su plan. No era solo una cuestión de poder. Era una cuestión de supervivencia. En un mundo en el que el caos reinaba, solo los más fuertes y los más astutos lograban alcanzar la cima. Capítulo 3. La conspiración. En este capítulo, el foco se centra en los primeros movimientos tácticos de Pierre Rougon y cómo se va envolviendo en una red de conspiraciones políticas. Tras su decisión de unirse a los seguidores de Napoleón III, su camino hacia el poder empieza a ser cada vez más claro, pero también más peligroso. La ciudad de Plassans es un microcosmos de los conflictos nacionales, y Pierre se da cuenta de que su lucha por el poder no solo dependerá de su astucia, sino también de su capacidad para manejar las intrigas políticas que se tejen a su alrededor. Pierre empieza a comprender que, para lograr sus objetivos, no solo debe depender de su propia habilidad, sino también de las alianzas que pueda forjar con personajes influyentes dentro de la ciudad. La política local está marcada por disputas y luchas internas entre distintos grupos, y Pierre, con su visión clara y su ambición desbordante, se ve inmerso en esta guerra silenciosa de intereses. Pronto, se asocia con personajes de dudosa moralidad, dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. Pierre, siempre astuto y calculador, sabía que los movimientos más grandes se forjaban en las sombras. No podía confiar plenamente en nadie, pero tampoco podía permitirse ignorar las alianzas que le ofrecían. Plassans era una ciudad pequeña, pero las ambiciones de los hombres que la habitaban eran tan grandes como las de cualquier otra ciudad más importante. A lo largo del capítulo, la novela presenta las diversas fuerzas sociales y políticas que compiten por el poder. En la ciudad de Plassans, un clima de tensión se palpita en el aire, ya que cada grupo trata de salir adelante con sus propios intereses. Pierre, sin embargo, tiene claro que debe hacer lo que sea necesario para consolidar su posición, incluso si esto implica tomar decisiones moralmente cuestionables. A medida que avanza la historia, sus acciones comienzan a mostrar una ambición cada vez más despiadada. Pierre se enfrenta a la dura realidad de que para ascender, debe alejarse de los sentimientos personales. Las intrigas políticas no dejan espacio para la nobleza o la bondad, es una lucha sin escrúpulos por la supervivencia. El joven Rougon no duda en eliminar cualquier obstáculo que se cruce en su camino, utilizando incluso a aquellos que en principio consideraba aliados. La traición es una constante en la novela, y Pierre comienza a entender que, para alcanzar el poder, el fin justifica los medios. La política no era un juego limpio. Pierre se dio cuenta de que, a veces, las alianzas más convenientes no eran las más nobles. En su mente, no había espacio para los remordimientos. Los intereses personales y el futuro de su familia eran lo único que importaba. Cada decisión que tomaba estaba calculada, y el precio que debía pagar por el poder no lo detenía. Uno de los momentos clave de este capítulo es cuando Pierre se enfrenta directamente a los Macquart, una rama de la familia Rougon que no comparte sus aspiraciones políticas. El conflicto entre estas dos ramas familiares se intensifica, lo que pone a Pierre en una posición cada vez más difícil. La disputa entre los Rougon y los Macquart simboliza la lucha entre aquellos que buscan el poder mediante la violencia y la astucia,
y aquellos que se ven atrapados por la miseria y la desesperanza. Este enfrentamiento es más que personal. Es una lucha entre diferentes visiones de la vida y del futuro. Pierre, mirando a los McQuart, entendía que la lucha no era solo por el poder. Era también una cuestión de valores. Los McQuart eran hombres de instinto, impulsivos, mientras que los Rougon, bajo su dirección, estaban dispuestos a utilizar la razón y la manipulación para alcanzar el éxito. El futuro estaba en juego, y no podía permitir que los McQuart interfirieran en sus planes. A medida que avanza la historia, Pierre se ve obligado a hacer sacrificios. El éxito no es gratuito, y cada paso que da hacia el poder implica renunciar a algo más. Su relación con su madre, Adele, se vuelve más tensa a medida que avanza en su camino. Ella, aunque sigue siendo una de sus principales aliadas, comienza a temer que su hijo se convierta en una persona completamente diferente. La figura de Adele, aunque apoyando incondicionalmente a Pierre, refleja el conflicto entre la ambición y los lazos familiares. Adele sentía que el hombre en el que Pierre se estaba convirtiendo ya no era el hijo que ella había criado. Había en él algo oscuro, una determinación que la aterraba. Pero, a pesar de todo, el amor de madre no podía dejar de apoyar a su hijo. Sabía que, en el fondo, Pierre no era un hombre común, estaba destinado a ser grande, aunque eso significara sacrificios. El capítulo termina con una serie de decisiones clave tomadas por Pierre que lo posicionan más cerca de alcanzar el poder en Plassans. La ciudad, aunque pequeña y aislada, se convierte en un campo de batalla en el que los Rougon luchan por establecer su dominio. La novela deja claro que el ascenso de Pierre será costoso, pero sus ganas de lograrlo son más fuertes que cualquier obstáculo. Pierre sentía que cada paso que daba lo acercaba más a su meta. Los sacrificios que había hecho ya no parecían importarle. El poder estaba al alcance de su mano, y nada, ni siquiera su propia familia, lo iba a detener. Capítulo 4. Los Rougon en la política local. El capítulo 4 da un paso más en la evolución de Pierre Rougon en su camino hacia el poder. A medida que se adentra más en los círculos políticos de Plassans, la novela comienza a mostrar las primeras consecuencias de sus decisiones. Mientras algunos miembros de la ciudad le observan con escepticismo, otros empiezan a ver en él una figura capaz de representar los intereses de la nueva clase que surge con el nuevo régimen. Pierre se convierte en una pieza clave en las dinámicas políticas de la región, lo que lo coloca en una situación delicada, pero llena de oportunidades. Pierre, aún joven pero con una mente aguda y estratégica, empieza a entender que el poder no se obtiene solo con promesas y discursos, sino con acciones concretas que marquen la diferencia. Es un hombre ambicioso que sabe cómo leer a las personas y usar sus debilidades en su propio beneficio. En este capítulo, su figura se perfila como un líder en potencia, pero uno que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para lograr su objetivo. Pierre se dio cuenta de que la política no era un asunto de sentimientos, sino de poder. Cada movimiento que hacía, cada palabra que pronunciaba, debía estar dirigida hacia su único objetivo: el dominio absoluto de la ciudad. Las alianzas eran necesarias, pero solo si servían a su propósito. El ambiente en Plassans es cada vez más tenso. En este capítulo, Pierre y su madre, Adele, comienzan a enfrentarse con un dilema moral que los llevará por caminos diferentes. Mientras Pierre se dedica completamente a sus ambiciones políticas, buscando el respaldo de aquellos que ostentan el poder, Adele empieza a cuestionar la naturaleza de los métodos que su hijo está dispuesto a emplear. A pesar de ser su principal aliada, el amor de madre de Adele entra en conflicto con la frialdad política de Pierre, creando una grieta en su relación. Adele no podía comprender cómo su hijo, a quien había criado con tanto amor, estaba dispuesto a sacrificar tanto por una ambición que, al final, podría dejarle vacío. Cada vez que Pierre se alejaba más de ella, su corazón se llenaba de temor. Sabía que el poder podía ser una fuerza destructiva, pero su amor por su hijo no le permitía hacerle frente. Las decisiones políticas de Pierre empiezan a consolidar su poder, pero no sin costo. En el transcurso del capítulo, Pierre se enfrenta a varios rivales que buscan detener su ascenso. Entre ellos está el alcalde de la ciudad, un hombre influyente que representa la vieja guardia de Plassans y que ve en Pierre una amenaza. La confrontación entre ambos es inevitable, pero Pierre, con su astucia, sabe que no puede derrotar al alcalde de manera directa. En lugar de eso, comienza a jugar un juego de desgaste, haciendo que el alcalde se exponga solo, mientras él se mantiene al margen, siempre vigilante y calculador. Pierre observaba desde lejos, con una sonrisa fría,
como el alcalde cometía errores, cediendo terreno ante los ataques de los otros políticos. No necesitaba actuar de inmediato. Sabía que su momento llegaría, y que el alcalde acabaría cayendo por su propio peso. La paciencia era tan importante como la acción. Además de las tensiones políticas, el capítulo introduce más detalles sobre la vida personal de Pierre, en especial su relación con su esposa, Félicité. Aunque la política es su principal preocupación, Pierre también se ve obligado a manejar su vida doméstica. Félicité, aunque en su mayoría subordinada a las decisiones de su marido, se siente desilusionada por la frialdad de Pierre, quien parece estar más interesado en el poder que en su familia. Sin embargo, al igual que Adele, Félicité no puede evitar amarlo, aunque no pueda comprender por completo su obsesión por el poder. Félicité, aunque a menudo resentida por la indiferencia de su esposo, no podía evitar sentirse orgullosa de él. Pero, a pesar de su amor, comenzaba a sentirse cada vez más alejada de Pierre. Su dedicación a la política le había robado todo lo que una vez compartieron, y ella se veía cada vez más sola en su matrimonio. Por otro lado, Zola utiliza el personaje de Félicité para ilustrar cómo las mujeres de la época, aunque a menudo relegadas a un papel secundario, también se ven atrapadas en las redes de poder y ambición que dominan la vida de los hombres. A través de ella, se muestra el sufrimiento silencioso de aquellas que, aunque en el trasfondo, sienten los efectos de las decisiones políticas de los hombres a su alrededor. A medida que la historia avanza, Pierre toma decisiones que lo alejan cada vez más de su familia y lo acercan a la consolidación de su poder. La ciudad de Plassans es el escenario de una lucha constante, no solo entre los grupos políticos, sino también dentro de la familia Rougon. Pierre, con su ambición desmedida, está dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso sus relaciones personales, por alcanzar su objetivo. Cada vez que Pierre se alejaba más de su familia, más cerca sentía que se encontraba de su objetivo. No había espacio para la debilidad. El poder lo consumía, y él estaba dispuesto a pagar cualquier precio para alcanzarlo. El capítulo culmina con un cambio de estrategia por parte de Pierre. Después de observar las maniobras de sus oponentes, decide cambiar su enfoque y pasar de la política pasiva a una intervención más activa. Está claro que la lucha por el poder no será fácil, pero su determinación es más fuerte que nunca. Pierre entendió que había llegado el momento de actuar. La paciencia había sido útil, pero ahora necesitaba pasar a la ofensiva. La ciudad de Plassans, con sus viejas estructuras, pronto conocería la fuerza de su ambición. Capítulo 5. La consolidación del poder de Pierre Rougon. El capítulo 5 continúa con el ascenso de Pierre Rougon en la política de Plassans, un hombre decidido a conseguir lo que quiere a toda costa. A medida que el clima político en la ciudad se va intensificando, Pierre juega sus cartas con astucia, utilizando la manipulación y la estrategia para consolidar su influencia. El poder no es algo que se obtenga fácilmente, y Zola describe minuciosamente cómo el personaje va tejiendo su red de alianzas, presiones y oportunismos. A lo largo del capítulo, Pierre demuestra ser un hombre frío y calculador. Su ambición no conoce límites, y está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para llegar al poder. La tensión se palpita en cada una de sus acciones, ya que sabe que debe mantener las apariencias para ganarse la confianza de quienes le rodean, pero al mismo tiempo, no vacila en hacer sacrificios y traicionar cuando se ve necesario. Pierre sabía que no podía mostrarse débil ante los demás. Cada gesto, cada palabra debía estar calculada. La política era un campo de batalla, y él debía actuar como un general, sin dejar espacio para la duda ni para la compasión. En su mente no había lugar para la vacilación. Este capítulo marca un punto clave en la relación de Pierre con su madre, Adele. Mientras él sigue su camino hacia el poder, Adele, aunque al principio la apoyaba incondicionalmente, empieza a cuestionar los métodos de su hijo. A pesar de que no puede evitar su amor maternal, las tensiones entre ellos empiezan a surgir. Pierre, quien una vez fue un joven idealista con sueños de grandeza, ahora parece estar tomando decisiones más oscuras, llenas de pragmatismo y egoísmo. Adele observa cómo su hijo se aleja cada vez más de los ideales de justicia y bienestar común que en su juventud prometió seguir. El camino hacia la política parece consumirlo de manera irreparable, transformándolo en alguien distante, cuyo único propósito es el dominio absoluto de Plassans. Adele miraba a su hijo con una mezcla de admiración y horror. Aunque comprendía su ambición, no podía dejar de preguntarse hasta dónde llegaría su hijo en su búsqueda de poder.
Se había convertido en un hombre diferente, más frío, más calculador y menos cercano. La relación de Pierre con los otros actores políticos de la ciudad se vuelve cada vez más compleja. El alcalde sigue siendo su principal rival, pero Pierre no está dispuesto a esperar pacientemente que sus opositores cometan errores. El momento de la confrontación final parece acercarse, y Pierre comienza a jugar su último as: utilizar las debilidades de sus rivales en su propio beneficio. Zola presenta este episodio como un punto de no retorno para Pierre, quien parece haber abandonado por completo cualquier principio moral en favor de su ambición política. Pierre sabía que el alcalde era un hombre vulnerable, aunque su posición era fuerte. El poder, pensaba él, no se obtenía por medio de la fuerza bruta, sino por la manipulación sutil de los que te rodean. Si podía hacer que el alcalde se equivocara, él ganaría. A lo largo del capítulo, Zola introduce un contraste significativo entre Pierre y su esposa, Félicité. Mientras él se adentra en la política con una determinación implacable, Félicité se siente cada vez más sola en el matrimonio. Aunque le apoya, el corazón de la joven esposa está lleno de tristeza, ya que no comprende la frialdad con la que su marido aborda sus relaciones personales. La ambición de Pierre se convierte en un muro que lo separa de su esposa, y, a pesar de sus esfuerzos por mantener la unidad familiar, la distancia emocional entre ellos se hace más profunda. Félicité no podía entender cómo su marido, a quien tanto había amado, podía estar tan absorto en sus propios intereses. Le parecía que cada vez que él se alejaba de la familia, la ciudad de Plassans se apoderaba de él más, y ella quedaba en la sombra. Este sentimiento de abandono se refleja también en la vida de Adele, cuya preocupación por el destino de su hijo se mezcla con la tristeza de ver cómo su familia se desintegra poco a poco. En su mente, la ambición de Pierre podría destruir no solo su relación con los demás, sino también su propia alma. La figura materna de Adele representa el peso de la moralidad en un mundo donde el poder parece ser lo único que importa. Adele temía que su hijo no supiera lo que estaba sacrificando. El poder lo había cambiado, y lo que una vez fue un joven lleno de sueños ahora parecía estar tomando decisiones que lo alejarían de todo lo que alguna vez fue importante para él. Zola, en este capítulo, también profundiza en las tensiones sociales de Plassans. La ciudad se encuentra dividida entre los viejos valores aristocráticos y el emergente poder de la burguesía. Mientras Pierre busca alinearse con los intereses de la clase que está en ascenso, el alcalde representa el último bastión de una tradición que está por desaparecer. En este juego de poder, Pierre debe decidir si sigue los valores de la vieja guardia o si se adentra más en los nuevos horizontes que la política moderna le ofrece. Plassans estaba cambiando. Los viejos valores de la aristocracia ya no tenían el mismo poder que antes. Pierre lo sabía, y también sabía que su destino estaba ligado al cambio, a la revolución que la ciudad vivía en sus entrañas. En este momento crucial, Pierre toma la decisión de ir a la ofensiva. Ya no se limita a esperar el error de sus enemigos, ahora es él quien actúa. Con una frialdad calculada, empieza a trabajar directamente para debilitar al alcalde. Sabe que el tiempo de las negociaciones suaves ha terminado, es hora de entrar en acción. La política no era un juego para Pierre. Cada paso que daba era parte de una estrategia mayor. El tiempo de los pequeños movimientos había terminado, ahora debía entrar en la ofensiva, golpeando de manera directa y precisa. Cada movimiento debía acercarlo más a su objetivo final. Capítulo 6. La traición y el ascenso definitivo de Pierre. En este capítulo, el poder de Pierre Rougon se vuelve más sólido, pero a un alto precio. Su ascenso no ha sido fácil, y la traición será una constante en su camino hacia el dominio absoluto de Plassans. La ciudad está llena de intriga y maniobras políticas, y cada paso que pierda está calculado, pero no está exento de desafíos y peligros. En esta parte de la novela, Zola expone la lucha interna de Pierre entre su ambición y los sacrificios personales que está dispuesto a hacer para alcanzarla. Pierre se ve forzado a tomar decisiones cada vez más drásticas para asegurarse de que sus rivales no le arrebaten la oportunidad de gobernar. Sabe que, en un mundo tan corrupto como el de Plassans, la única manera de triunfar es ser más astuto y despiadado que los demás. La traición, para él, se convierte en una herramienta más de su arsenal político. No tiene miedo de usarla cuando la ocasión lo amerita. La traición ya no le resultaba ajena. Había aprendido que la política no perdonaba a los débiles, y que la lealtad era solo un obstáculo en su camino. Aquello que antes le parecía impensable ahora se presentaba como la única forma de asegurar su futuro.
Pierre no solo lucha contra sus rivales externos, sino también contra su propio ser. La moralidad empieza a diluirse en su mente. Cada vez que un sacrificio personal es necesario, no duda en dar el siguiente paso, sin importar el precio. Se da cuenta de que la ambición política requiere una dedicación inquebrantable, una completa sumisión a sus propios deseos y ambiciones. La traición se convierte en un medio justificable para alcanzar sus fines. En el transcurso de este capítulo, Pierre también se enfrenta a la pérdida de su humanidad. La política lo va despojando de su carácter, convirtiéndolo en una figura fría y calculadora, que ya no tiene espacio para los sentimientos humanos. Las conexiones familiares se deshacen, y sus relaciones se vuelven transacciones. Pierre se ha convertido en un hombre completamente absorbido por su deseo de poder. Pierre observaba a su alrededor con frialdad. El sufrimiento de los demás ya no le importaba. La política, pensaba, no era un lugar para la bondad. Solo los fuertes sobrevivían, y él era uno de los más fuertes. Zola también se enfoca en las consecuencias emocionales de esta ambición desmesurada. La esposa de Pierre, Félicité, empieza a darse cuenta de que su marido está cambiando de manera irreversible. Ya no se trata solo de su ascenso político. Se trata de la transformación de Pierre en alguien que ha abandonado por completo los valores que una vez compartieron. Félicité empieza a sentir que su vida está siendo arrastrada en una espiral de desdicha, donde su rol como esposa y madre ya no tiene relevancia. Félicité ya no reconocía al hombre que había amado. Cada vez que él hablaba, su voz era más dura, más distante, como si las emociones fueran algo que él ya no necesitara. ¿Hasta dónde llegaría esa ambición que lo consumía? Pero no es solo Pierre quien se enfrenta a sus propios demonios. En este capítulo, Zola también introduce a algunos de los personajes secundarios, quienes comienzan a dudar de las verdaderas intenciones de Pierre. Algunos de ellos, al principio aliados, empiezan a cuestionar sus acciones y las promesas que les hizo. La tensión entre las diferentes facciones de Plassans crece a medida que las alianzas se tambalean. Los aliados de Pierre comenzaban a preguntarse si realmente valía la pena seguirle. Había algo en su mirada que los hacía dudar, algo que les decía que él estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a ellos mismos, para alcanzar sus fines. A pesar de las crecientes dudas que lo rodean, Pierre avanza sin descanso. En su mente, la traición a aquellos que alguna vez fueron sus amigos o compañeros de lucha es una simple estrategia para asegurar su dominio. Él sabe que, al final, solo los más astutos sobreviven, y está dispuesto a ser uno de esos sobrevivientes. No tenía tiempo para lamentaciones. Las alianzas eran piezas de un tablero de ajedrez, y él las movía con la precisión de un maestro. Si eso significaba dejar a unos atrás, no le importaba. El poder era lo único que contaba. Este capítulo también revela la interacción entre Pierre y su madre, Adele, quien, aunque se muestra preocupada por los métodos de su hijo, sigue siendo su aliada. La figura materna de Adele, aunque llena de amor por Pierre, comienza a percatarse de los oscuros caminos que él ha tomado. Sin embargo, no puede evitar sentirse impotente ante la fuerza de su hijo y sus decisiones. Adele, a pesar de su angustia, se encontraba impotente. No podía detener a Pierre. La ambición que lo movía había superado todo lo que ella alguna vez imaginó. ¿Era su hijo realmente el mismo? En el plano político, Pierre finalmente da el paso que cambiará por completo el curso de los eventos en Plassans. En una jugada maestra, destapa los secretos de sus rivales, utilizando la información a su favor para destruirlos públicamente. La ciudad, que hasta hace poco lo veía con escepticismo, ahora empieza a reconocer su astucia y su poder. Pierre Rougon se convierte en una figura indispensable en la política de Plassans, y la gente comienza a temer su influencia. Pierre, al ver que su estrategia había dado frutos, se sintió invencible. Ya no había vuelta atrás. Plassans le pertenecía, y nadie, absolutamente nadie, podría arrebatárselo. Este capítulo cierra con la consolidación de Pierre como una figura dominante en la ciudad, aunque sus métodos siguen siendo cuestionados. La ambición lo ha transformado de un hombre que soñaba con hacer el bien en un ser imparable que solo busca satisfacer sus deseos personales. El poder ya no es solo un medio para un fin, sino el fin en sí mismo. El poder era el objetivo final, pensaba Pierre. Lo que hubiera tenido que sacrificar no importaba. Ahora, su destino estaba sellado, y Plassans estaba a sus pies. Capítulo 7. El auge de Pierre y la consolidación del poder.
En este capítulo, el ascenso imparable de Pierre Rougon se intensifica. Los cimientos de su poder en Plassans están ahora firmemente establecidos, pero su reinado está lejos de ser tranquilo. A medida que Pierre refuerza su posición, las tensiones en la ciudad aumentan, y el sentimiento de desconfianza hacia él crece. No obstante, cada vez más personas se ven atraídas por su fuerza y determinación. La ciudad de Plassans, que hasta hace poco estaba dominada por el caos y la corrupción, empieza a vislumbrar en Pierre la figura de un líder, aunque a un alto precio. Pierre se ha vuelto imparable, y su ambición ya no tiene freno. En este capítulo, se muestra su capacidad para manipular a las personas a su alrededor, utilizando tanto su astucia como su poder para asegurarse de que sus rivales queden desplazados o destruidos. Ya no duda en traicionar a aquellos que antes le fueron leales si eso significa avanzar aún más hacia su meta. Pierre no tenía piedad. Cada uno de sus movimientos estaba calculado con precisión. La política no era un juego de sentimientos, era un campo de batalla en el que los débiles no tenían cabida. La traición era un medio necesario para asegurar su futuro. Sin embargo, a medida que su poder crece, también lo hace la soledad que lo acompaña. En este capítulo, Pierre comienza a sentir el vacío que se genera cuando todo lo que se desea es el poder absoluto, sin tener en cuenta las relaciones humanas ni la moral. La ambición, que al principio le parecía un motor de vida, se convierte en una carga pesada que lo lleva a cuestionar su propia humanidad. Aunque nadie lo sabe, Pierre se siente atrapado en una red de traiciones y decisiones que lo arrastran cada vez más lejos de los ideales que alguna vez tuvo. A veces, Pierre se encontraba solo en sus pensamientos, sintiendo el peso de su ambición. ¿Realmente valía la pena todo aquello? La política le había enseñado que no se podía ser blando, pero, al mismo tiempo, se preguntaba si su alma seguía intacta. En su camino hacia la consolidación de su poder, Pierre se encuentra con nuevos rivales que amenazan con desestabilizar su dominio. Estos rivales no son simples adversarios políticos, son personas que también están dispuestas a jugar con las mismas reglas despiadadas. Zola describe con agudeza cómo la lucha por el poder transforma a las personas, llevándolas a extremos cada vez más oscuros. La traición, la mentira y la manipulación se vuelven moneda corriente, y nadie puede estar seguro de en quién confiar. Pierre se dio cuenta de que ya no podía confiar en nadie. Incluso aquellos que lo seguían por conveniencia podrían volverse en su contra en cualquier momento. En el mundo en que se movía, la lealtad no tenía valor. Solo la fuerza era importante. La ciudad de Plassans, por su parte, empieza a sentirse marcada por los cambios que Pierre ha traído consigo. La corrupción sigue siendo un problema, pero ahora la gente comienza a ver a Pierre como la solución a sus problemas. Algunos lo ven como un hombre fuerte capaz de sacar a la ciudad de la decadencia, mientras que otros lo temen como a un dictador que se alimenta de la desesperación de los más débiles. La división de opiniones es clara, pero lo que es indiscutible es que Pierre ha logrado convertirse en el hombre más poderoso de la ciudad. A medida que Pierre consolidaba su poder, más y más ciudadanos de Plassans se acercaban a él. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero todos sabían que su poder era indiscutible. La ciudad se había convertido en suya, y nada podría arrebatarle esa victoria. El capítulo se adentra también en las consecuencias que tiene el poder en la vida personal de Pierre. Su familia, a pesar de su aparente apoyo, se ve atrapada en una red de mentiras y manipulaciones. La esposa de Pierre, Félicité, lucha por mantener a su familia unida, pero pronto se da cuenta de que las ambiciones de su esposo están destruyendo todo lo que alguna vez creyeron importante. Aunque su amor por él sigue siendo fuerte, Félicité comienza a temer lo que su marido está dispuesto a hacer por alcanzar sus metas. Félicité miraba a su esposo con creciente preocupación. El hombre que ella había amado ya no era el mismo. La política, el poder, lo habían cambiado. Ya no había espacio para la ternura, para el amor. Solo quedaba la fría determinación de un hombre dispuesto a todo. Mientras tanto, la relación de Pierre con su madre, Adele, sigue siendo un pilar fundamental en su vida. A pesar de la creciente crueldad de Pierre, Adele no puede evitar seguir siendo su aliada, incluso cuando ve los peligros de sus acciones. Aunque ella lo apoya, empieza a dudar de si realmente está haciendo lo correcto. Sin embargo, no tiene más opción que seguirle, pues Pierre se ha convertido en una figura invencible en la política de Plassans. Adele observaba a su hijo con ojos llenos de tristeza. Aunque lo apoyaba, no podía evitar sentir que había algo oscuro en él.
algo que ya no podía detener. El capítulo también muestra cómo la política de Pierre está empezando a moldear no solo la ciudad, sino también a aquellos que la rodean. Los personajes secundarios, que al principio parecían personajes periféricos, se convierten en piezas clave en la trama. La intriga política que se desarrolla es cada vez más compleja, y Pierre se ve rodeado de personas que, aunque al principio le fueron leales, comienzan a cuestionar sus acciones. Los antiguos aliados de Pierre ya no se sentían tan seguros de su lealtad. La desconfianza se instalaba en sus corazones, pero también sabían que enfrentarse a él podría significar el final de sus propias aspiraciones. El capítulo culmina con un Pierre cada vez más aislado, pero más firme en su deseo de controlar todo a su alrededor. El poder ya no es solo una herramienta, sino una necesidad imperiosa para su supervivencia. A pesar de los enemigos que surgen y las dudas que empiezan a llenar su mente, Pierre continúa avanzando con paso firme, convencido de que no hay vuelta atrás. Su destino está sellado, y nadie, ni siquiera él mismo, puede cambiarlo. Pierre miró al horizonte, seguro de que lo único que quedaba por hacer era avanzar. Los sacrificios ya se habían hecho, y el poder era suyo. Plassans era su reino, y él era el rey. Capítulo 8. La lucha de poder y las consecuencias del desmesurado ascenso. Este capítulo se adentra en las complicaciones de la lucha de poder, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones tomadas en busca de un control absoluto. Pierre Rougon se encuentra en su punto más alto de poder, pero cada paso que da en su búsqueda de consolidación lo acerca más a un abismo de traiciones y conflictos. La ciudad de Plassans, aunque bajo su dominio, sigue siendo un campo de tensiones donde las intrigas políticas y las maniobras ocultas son cada vez más frecuentes. Pierre no es ajeno a la presión que implica sostenerse en la cima. Aunque parece invencible, se enfrenta a una creciente soledad, pues su poder se ha convertido en una cárcel. Con cada victoria, se va aislando más de los demás, y su entorno comienza a verse desprovisto de verdaderas lealtades. Es un hombre rodeado de aliados que, en realidad, podrían volverse en su contra en cualquier momento. Pierre caminaba por las calles de Plassans con una arrogancia nueva. Su poder era absoluto, pero, al mismo tiempo, sentía el vacío que lo rodeaba. A medida que ascendía, su entorno se hacía más estrecho, y la traición parecía acecharlo a cada paso. A lo largo de este capítulo, la figura de Pierre se va consolidando como un hombre que, al mismo tiempo que se muestra fuerte y decidido, comienza a mostrar signos de duda. La gente lo observa, lo teme, pero también lo respeta. La imagen que tiene de sí mismo se va deteriorando poco a poco, y la sensación de que no tiene amigos reales lo atormenta. Este creciente sentimiento de inseguridad lo lleva a tomar decisiones aún más drásticas, buscando garantizar que nadie lo desafíe. Aunque todos lo temían, Pierre sabía que la verdadera amenaza no provenía de los enemigos visibles. La traición siempre venía de los más cercanos, de aquellos que fingían lealtad solo por conveniencia. Las tensiones políticas de Plassans aumentan, y la lucha por el poder se vuelve más feroz. Pierre, que en sus primeros momentos parecía inquebrantable, comienza a enfrentar sus primeros fracasos. La resistencia de algunos grupos sociales, los comerciantes y los campesinos, no puede ser ignorada. Zola retrata las tensiones entre los diferentes sectores de la sociedad, evidenciando cómo el control de Pierre, aunque fuerte, no es absoluto. El pueblo, aunque sumiso por el momento, empezaba a sentir el peso de la tiranía. Los comerciantes, que antes habían sido aliados, ahora murmuraban en las sombras. Los campesinos, cansados de las promesas rotas, ya no creían en sus discursos. El poder de Pierre se deslizaba sobre la superficie de la ciudad, pero debajo de ella se ocultaban corrientes subterráneas de descontento. Mientras la situación política se enrarece, la vida familiar de Pierre sigue siendo un reflejo de las tensiones que enfrenta. Su esposa, Félicité, empieza a sentir las consecuencias de las ambiciones desmesuradas de su esposo. Aunque sigue siendo su aliada en muchos aspectos, la relación entre ambos comienza a deteriorarse. El amor que alguna vez existió entre ellos parece haberse desvanecido, y la frialdad se instala entre los dos. Félicité se da cuenta de que el hombre con el que compartió su vida ya no es el mismo. Aunque aún le queda algo de apoyo hacia él, la duda y la desesperanza empiezan a ocupar su lugar. Félicité, mientras observaba a su esposo, se preguntaba si alguna vez lo había conocido realmente. La frialdad que lo caracterizaba ahora la había alejado de él.
Sabía que su amor por él no sería suficiente para sostener lo que quedaba de su relación. La llegada de nuevos personajes al escenario de Plaisance introduce nuevos conflictos. Algunos de ellos, con sus ambiciones propias, buscan adueñarse de los lugares vacíos dejados por aquellos que han caído ante Pierre. Estos nuevos personajes, como Jack, comienzan a aparecer como sombras que se interponen en el camino del protagonista. Estos antagonistas, aunque más sutiles, no dudan en utilizar las mismas tácticas despiadadas que Pierre empleó en su ascenso al poder. Jack observó desde las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Sabía que Pierre no podría mantener su dominio por mucho tiempo. La gente siempre estaba dispuesta a seguir al líder más fuerte, pero también a derrocarlo en cuanto comenzara a mostrarse vulnerable. Por otro lado, el conflicto entre las clases sociales comienza a intensificarse. Los poderosos, aquellos que se beneficiaron del ascenso de Pierre, se ven atrapados entre su lealtad hacia él y su propio deseo de proteger sus intereses personales. Esta dualidad crea un ambiente de incertidumbre, donde nadie está seguro de quién realmente controla la situación. Zola capta con destreza esta atmósfera de ambigüedad, mostrando cómo las clases altas, aunque aparentemente unidas, están al borde del colapso. La clase alta, que antes se había mostrado firme en su apoyo a Pierre, comenzaba a desmoronarse. Cada uno de ellos buscaba su propio beneficio, y la unidad que alguna vez los había mantenido fuertes se estaba desintegrando. En medio de estos conflictos, Pierre intenta aferrarse a la idea de que su destino está sellado, y que no hay marcha atrás. Se enfrenta a sus enemigos con la determinación de quien sabe que la única forma de seguir adelante es derrotarlos. Pero en su interior, la incertidumbre lo consume. La lucha por el poder, que antes lo había llenado de esperanza, comienza a parecerle un vacío sin fin. Sus decisiones, tomadas con tanta seguridad, ahora parecen llevarlo por un camino oscuro e irreversible. A medida que avanzaba, Pierre ya no sabía si la lucha valía la pena. La sed de poder, que antes lo había impulsado, ahora le parecía una carga. Sin embargo, no podía detenerse. El poder estaba a su alcance, y si lo dejaba escapar, no habría nada más que quedara para él. Al final del capítulo, Pierre se enfrenta a la realidad de que el poder absoluto tiene un costo muy alto. La traición de quienes lo rodean y los enemigos que se levantan contra él lo hacen dudar de su propio destino. Se encuentra atrapado en una red de decisiones erróneas y de un poder que lo consume, dándose cuenta de que la lucha por el dominio de Plaisance ha dejado de ser una cuestión de supervivencia política y se ha convertido en una lucha interna por su propia identidad. Pierre observaba la ciudad que había conquistado, pero ya no veía la misma victoria en sus ojos. La traición y la desesperanza se cernían sobre él. Había ganado el poder, pero había perdido algo mucho más valioso. Capítulo 9. La presión de la caída y el agotamiento del poder. En este capítulo, la caída de Pierre Rougon se hace más inminente, aunque sus acciones siguen marcando el curso de los acontecimientos. La opresión del poder, que inicialmente parecía la cumbre de sus logros, ahora se convierte en una carga pesada que amenaza con desplazarlo. Zola traza con maestría el proceso por el cual el hombre que parecía tenerlo todo empieza a sentir que está perdiendo el control. La ciudad de Plaisance, que tanto le ha costado conquistar, ahora se ve como un escenario de tensiones y luchas internas, donde su poder no se extiende de manera absoluta como antes. Pierre caminaba por los pasillos de su casa, sintiendo el peso de cada paso. Su poder, que hasta hacía poco tiempo le parecía interminable, ahora se le escapaba entre los dedos como agua. La ciudad ya no le rendía pleitesía, y él lo sabía. Pero, mientras más se esforzaba por mantener su posición, más difícil le resultaba. El constante desgaste de Pierre lo lleva a cuestionarse sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. La satisfacción de haber logrado tanto en tan poco tiempo comienza a desvanecerse, y lo que antes parecía ser una victoria incuestionable ahora le parece una derrota inevitable. Zola describe cómo el desgaste interno de Pierre es tan grande que ni siquiera las victorias externas parecen ofrecerle consuelo. A veces, Pierre se quedaba mirando la ciudad desde la ventana de su oficina, pero ya no veía la misma Plaisance que antes. Sus victorias le parecían vacías, y sus logros, como si no hubieran tenido sentido. Sabía que había subido a la cima, pero también sabía que ahora solo podía caer. La creciente ansiedad de Pierre se ve reflejada en su comportamiento hacia aquellos que le rodean. Se muestra más desconfiado, más irritado, y menos dispuesto a ceder ante los demás.
Cada conversación, cada alianza, le parece una amenaza, una jugada en su contra. Este paranoia constante lo lleva a tomar decisiones cada vez más equivocadas. La soledad lo consume, y aunque en su interior hay destellos de arrepentimiento, la imagen de poder que ha cultivado en la ciudad no le permite retroceder. El rostro de Pierre se había vuelto más duro. Ya no sonreía como antes, ni siquiera cuando la gente lo saludaba. Su desconfianza crecía con cada palabra que escuchaba, y, aunque se rodeaba de aliados, se sentía más solo que nunca. En su desesperación, busca aferrarse aún más al control de Plassans, sabiendo que cada vez es más difícil retenerlo. Los enemigos que antes se mantenían en las sombras ahora se muestran abiertamente, y Pierre comienza a darse cuenta de que el poder que ha ganado con tanto esfuerzo no es tan sólido como pensaba. Las traiciones surgen de lugares inesperados, y la lucha por el control parece estar fuera de su alcance. Pierre trataba de aferrarse a su puesto, de retener el poder que creía tan seguro. Pero, a medida que avanzaba, las traiciones se multiplicaban. Los que antes se habían postrado a sus pies ahora lo desafiaban con cada paso. La complejidad de los personajes que rodean a Pierre va quedando cada vez más clara. Félicité, su esposa, es testigo del desgaste de su marido. Aunque su apoyo hacia él sigue siendo fuerte, se encuentra atrapada entre su lealtad y su propio sentimiento de repulsión. La mujer que, en sus primeros años, estuvo dispuesta a luchar junto a él, comienza a sentirse completamente desvinculada de la persona en la que Pierre se ha convertido. La relación entre ambos está cada vez más fracturada, pero la necesidad de mantener las apariencias y las alianzas sociales sigue siendo crucial. Félicité se sentía impotente ante la transformación de su esposo. Había amado a Pierre, pero aquel hombre frío y distante que ahora tenía frente a ella ya no era el mismo. Aunque sus ojos todavía buscaban algo de comprensión, ella sabía que su relación había llegado a su fin. A lo largo del capítulo, la sensación de inevitabilidad se va incrementando. Pierre es consciente de que la ciudad no le pertenece como antes. Los rumores, las intrigas y las pequeñas insurrecciones empiezan a crear un clima de inestabilidad que amenaza con desmoronar todo lo que él ha construido. Pero, en su desesperación, no ve salida. Cada intento de control lo hunde más en un ciclo de error tras error, mientras su poder se desintegra lentamente. Pierre intentaba tomar decisiones rápidas, pero cada una de ellas parecía solo profundizar el agujero en el que estaba cayendo. La ciudad, que una vez se había postrado ante él, ahora lo observaba con desconfianza. En el corazón de la crisis de Pierre, la figura de su madre, la ambiciosa y manipuladora Adelaide, juega un papel crucial. A pesar de que su hijo se ha alejado de ella y de sus métodos, Adelaide sigue operando en las sombras, manipulando a quienes le rodean para obtener lo que quiere. Su presencia, aunque indirecta, es una constante en la vida de Pierre, recordándole lo que él mismo ha llegado a despreciar, la manipulación y la traición por el poder. Adelaide, aunque ya no era parte activa de la vida de Pierre, seguía influyendo en él desde las sombras. Su mente maquinadora nunca dejaba de trabajar, siempre buscando la manera de apropiarse de lo que no podía obtener directamente. Mientras Pierre ve cómo todo lo que había logrado parece desmoronarse, el peso de la inevitabilidad se hace más presente. La lucha por el poder lo ha dejado exhausto, y no sabe cuánto más podrá resistir. A pesar de su arrogancia, hay momentos en los que siente que ya no tiene fuerzas para continuar. Zola retrata, con una precisión impresionante, el momento en que el hombre que fue símbolo de la lucha y la ambición se enfrenta a la posibilidad de perder todo lo que ha ganado. Pierre no podía dejar de pensar en la caída que se avecinaba. Las fuerzas que lo habían impulsado a la cima ahora lo arrastraban hacia el fondo. ¿Sería capaz de resistir hasta el final, o caería como los demás? Este capítulo, cargado de tensión, marca un punto crítico en la historia de la fortuna de los Rougon. Pierre Rougon ya no es el hombre poderoso que una vez fue. El desgaste interno, las traiciones y las luchas de poder han dejado una marca irreversible en su carácter. La caída no es solo política, es personal, es una lucha contra sí mismo que está por llegar a su fin. Capítulo 10. La lucha por la supervivencia y las tensiones internas. En este capítulo, la historia de Pierre Rougon alcanza un nuevo nivel de desesperación y conflicto interno. Su lucha por mantener su poder, ahora en peligro, refleja su incapacidad para adaptarse a los cambios que se están gestando en Plassans. La ciudad, que había sido testigo de sus triunfos, ahora se ve como un campo de batalla en el que Pierre debe hacer frente no solo a sus enemigos externos,
sino también a sus propios demonios internos. Pierre estaba sentado en su despacho, mirando el mapa de la ciudad de Plassans con una expresión distante. La lucha por el poder había dejado de ser una batalla contra los otros, y se había convertido en una guerra dentro de sí mismo. La ciudad ya no le pertenecía, ni siquiera él parecía pertenecerle a ella. La sensación de aislamiento de Pierre se intensifica en este capítulo. Sus amigos, antiguos aliados, ahora lo evitan, temerosos de ser arrastrados por la caída que parece inevitable. Mientras tanto, las figuras que antes eran sus subordinados se rebelan, desafiando su autoridad y cuestionando su liderazgo. Los rumores sobre su debilidad se propagan rápidamente, y las calles de Plassans empiezan a llenarse de murmullos que presagian su caída. La vulnerabilidad de Pierre, que antes había sido tan oculta, ahora se hace evidente, y no sabe cómo manejarla. Los pasillos del gobierno local ya no estaban llenos de las mismas caras sonrientes y serviles. Ahora, Pierre se encontraba rodeado de miradas frías, de murmullos detrás de su espalda. Sus aliados, aquellos que en otro tiempo lo adoraban, empezaban a cuestionar su capacidad de liderazgo. El imperio de Pierre, construido con tanto esfuerzo, ya no era más que un castillo de arena. A pesar de todo, Pierre se niega a aceptar que su poder está decayendo. Su orgullo y su deseo de seguir siendo una figura dominante lo mantienen en pie, pero a medida que pasa el tiempo, la desesperación y la frustración lo consumen cada vez más. El hombre que en su juventud había soñado con un futuro brillante ahora se enfrenta a la amarga realidad de que su vida se ha reducido a una lucha constante por sobrevivir, por no ser desplazado. Las traiciones son cada vez más evidentes, y Pierre se ve atrapado en una telaraña de intereses que lo exceden. Pierre trataba de aferrarse a lo que quedaba de su poder, pero cada intento de controlar la situación lo sumía más en la desesperación. Sabía que sus fuerzas flaqueaban, pero su orgullo no le permitía rendirse. No podía abandonar Plassans, no podía dejar que la ciudad se le escapara de las manos. Este capítulo también destaca la creciente división dentro de la familia Rougon. Félicité, su esposa, comienza a mostrar signos de agotamiento emocional, atrapada entre su amor por Pierre y la presión que siente por la creciente inestabilidad de su vida familiar. Su amor por él se ha ido debilitando con el tiempo, y, aunque sigue estando a su lado, su apoyo se ve cada vez más condicionado por la tensión y el sufrimiento que experimenta. A medida que Pierre se distancia de ella, la relación entre ambos se va tornando cada vez más frágil, casi como si estuvieran en mundos separados. Félicité, que hasta hacía poco había estado dispuesta a luchar junto a su marido, se sentía cada vez más distante de él. Ya no compartían las mismas esperanzas, ni los mismos sueños. Pierre, cegado por su ambición, no parecía notar cómo su esposa se desmoronaba bajo el peso de su propio sufrimiento. El vacío emocional de Pierre es cada vez más profundo. El hombre que alguna vez creyó que lo tenía todo ahora se encuentra solo, sin saber cómo enfrentar las decisiones que tiene que tomar. La ciudad, que antes le era completamente leal, empieza a ver con otros ojos sus acciones, cuestionando sus intenciones y su liderazgo. Las relaciones políticas que tanto había cuidado ahora parecen ser frágiles, y aquellos que alguna vez fueron sus aliados ahora se muestran reacios a apoyarlo. La traición de los cercanos y las luchas de poder que se gestan a su alrededor lo dejan cada vez más vulnerable. Cada vez que Pierre intentaba acercarse a sus antiguos aliados, sentía la frialdad de sus miradas. Las traiciones se acumulaban, y aunque lo rodeaba un círculo de personas que aún lo respetaban, Pierre sabía que su poder ya no era el mismo. Se encontraba más solo que nunca, atrapado en una red de intrigas que ni él mismo lograba comprender. Mientras la ciudad de Plassans se hunde en un caos creciente, Pierre se encuentra en un cruce de caminos. Tiene la oportunidad de cambiar su enfoque, de dejar de luchar contra todos los frentes, pero su naturaleza obstinada lo hace seguir adelante en su intento de mantener un control que ya no tiene. En esta lucha por la supervivencia, Pierre no solo pierde la ciudad, sino que también pierde su humanidad. Las decisiones que toma ya no están guiadas por el interés del bien común, sino por el deseo de retener algo que sabe que se le está escapando. Pierre no entendía por qué las cosas no salían como las había planeado. Cada decisión que tomaba parecía llevarlo más allá del límite, más allá de lo que podía controlar. Estaba perdido, y aún así, no podía darse por vencido. La idea de perder lo que había construido lo aterraba. Este capítulo es el punto de no retorno para Pierre Rougon. La caída de su poder es irreversible, y, aunque aún persiste una chispa de esperanza en su interior,
sabe que todo está a punto de desmoronarse. La lucha por la supervivencia se convierte en una batalla perdida de antemano. Lo que había comenzado como una ascensión imparable se ha convertido en una lucha inútil contra el destino, contra las traiciones que no puede evitar y contra la ciudad que ya no lo quiere. Capítulo 11. El peso de la decadencia y la inevitabilidad del colapso. En este capítulo, el destino de los Rougon parece sellado. La familia, que alguna vez fue símbolo de poder y ambición, está al borde del abismo. Mientras Pierre Rougon lucha desesperadamente por mantener su posición, la decadencia de la familia y de la ciudad de Plassans se hace más evidente. Los ecos de la caída resuenan a través de los pasillos del poder, y el futuro, lleno de incertidumbres, parece completamente fuera del alcance de Pierre. Pierre no podía dejar de pensar en la ruina que lo rodeaba. La ciudad, que alguna vez le había dado todo lo que deseaba, ahora le cerraba las puertas. El eco de sus propios pasos parecía resonar en los vacíos de un poder que ya no existía. En sus últimos esfuerzos por asegurar el control, Pierre se enfrenta a su propia desesperación. El hombre que alguna vez fue tan calculador y meticuloso ahora se encuentra sin rumbo, incapaz de comprender cómo sus propias decisiones lo han llevado a este punto de no retorno. La arrogancia que lo caracterizó durante toda su vida comienza a desmoronarse, y el orgullo que siempre lo definió ya no tiene el poder que solía tener. El orgullo que había sido la columna vertebral de su vida comenzaba a desmoronarse. Pierre ya no sabía cómo justificar su fracaso. Cada acción, cada paso que daba, parecía ser un reflejo de su incapacidad para controlar lo que alguna vez había manejado con tanta destreza. A medida que la presión se intensifica, Pierre busca refugio en la negación. En su mente, la idea de que aún puede salvar lo que queda de su poder le otorga una esperanza débil, pero completamente irreal. La lucha por su supervivencia se convierte en una batalla contra el mismo, pues las traiciones, las conspiraciones y las luchas de poder que enfrenta son, en muchos casos, el resultado de sus propias decisiones pasadas. Pierre intentaba aferrarse a lo que quedaba de su poder, pero la verdad lo acechaba a cada paso. La ciudad ya no le pertenecía, y él lo sabía. Aún así, la negación era más fuerte que cualquier razón. Se aferraba a la ilusión de que todo podía revertirse, aunque en el fondo sabía que la caída era inevitable. Mientras Pierre lucha por mantener su posición, la figura de su hermano, Antoine, comienza a jugar un papel cada vez más relevante. Antoine, a pesar de ser una figura marginal en comparación con Pierre, ha sabido moverse con astucia y aprovechar las grietas en el imperio de su hermano. La relación entre ambos hermanos, ya tensa y llena de rivalidades, comienza a deteriorarse aún más. Antoine, quien alguna vez fue un simple espectador de los éxitos de Pierre, ahora se posiciona como un actor clave en los cambios que se están gestando en Plassans. Este capítulo marca el momento en que la competencia fraternal se transforma en una lucha abierta por el poder. Antoine se acercaba lentamente, como una sombra que se proyectaba sobre Pierre. Su hermano, que antes había sido una figura secundaria en la vida de Pierre, ahora se erguía como una amenaza que no podía ser ignorada. Mientras Pierre intentaba aferrarse a su poder, Antoine se veía como el símbolo de todo lo que él había perdido. Félicité, por su parte, sigue siendo un testigo silencioso de la caída de su esposo. Su amor por Pierre se ha vuelto cada vez más superficial, opacado por el cinismo y la desesperación que ahora definen su vida familiar. La tensión entre ellos es palpable, y, aunque aún permanece a su lado, Félicité siente que está perdiendo su identidad dentro de la sombra de un hombre que ya no es el mismo. La relación que una vez compartieron se ha vuelto distante, casi inexistente. Félicité ya no era la mujer que Pierre había conocido en sus primeros días. El peso de los años y la tragedia de su vida juntos la habían transformado en alguien que apenas reconocía. Las palabras entre ellos se volvían cada vez más escasas, como si el abismo entre ellos fuera más profundo de lo que ambos podían soportar. La ciudad de Plassans, tan fiel en sus días de gloria, ahora refleja la descomposición de la familia Rougon. La sociedad local empieza a distanciarse de Pierre y su familia, y la clase política se fragmenta. Los antiguos aliados se han convertido en rivales, y aquellos que una vez dependieron de su influencia ahora se apresuran a distanciarse antes de que la ruina los arrastre también. Los Rougon, una vez vistos como una fuerza estabilizadora, se han convertido en una referencia de decadencia y declive. Las calles de Plassans ya no eran las mismas. Los comerciantes, los artesanos, e incluso los funcionarios del gobierno local comenzaban a mirar a la familia Rougon con desdén.
Lo que antes había sido respeto ahora se había transformado en indiferencia, y esa indiferencia se convertía rápidamente en rechazo. A medida que se acerca el desenlace, Pierre se ve atrapado en un ciclo de desesperación. Cada intento por recuperar lo perdido solo lo hunde más en la oscuridad. La ciudad, que alguna vez le había rendido tributo, ahora lo observa desde una distancia segura, como un espectador que ve cómo una gran figura se derrumba bajo el peso de su propia arrogancia. Pierre observaba la ciudad desde su despacho, su rostro reflejando la amargura de un hombre que lo ha perdido todo. Los edificios que alguna vez fueron testigos de su ascensión ahora parecían ser los monumentos de su decadencia. Plassans ya no era suya. Él ya no era el hombre que había llegado a la ciudad con sueños de poder. Finalmente, este capítulo revela que la familia Rougon no solo enfrenta la caída del poder, sino también la pérdida de su legado. Cada uno de los Rougon se enfrenta a la cruda realidad de que, por más que lo intenten, no podrán escapar del destino que han forjado con sus propias manos. El precio de la ambición, la traición y el egoísmo es la ruina, y ahora la familia Rougon está pagando por sus errores de una manera irreversible. La familia Rougon ya no existía en los términos en los que alguna vez había sido conocida. La historia que habían escrito juntos estaba llegando a su fin, y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. El legado que habían construido, pieza por pieza, se desmoronaba sin remedio. Capítulo 12. El abismo de la desesperación y la caída definitiva. El desenlace de los Rougon está ahora más cerca que nunca. En este capítulo, el peso de los años de traiciones, malas decisiones y un crecimiento insostenible alcanza su punto culminante. Cada miembro de la familia se enfrenta a su propio destino con una mezcla de desesperación y resignación. La ciudad de Plassans, un reflejo de la ruina de la familia, observa el espectáculo como una comunidad que finalmente ha aceptado lo inevitable. El hombre que alguna vez se sintió invencible, Pierre Rougon, se encuentra atrapado en las redes de su propia creación, incapaz de escapar de la espiral de decadencia que lo consume. Pierre se veía derrotado, despojado de toda la arrogancia que había definido su vida. En su rostro, las arrugas de la preocupación y la desesperación se marcaban profundamente, como cicatrices de un hombre que ya no sabía cómo luchar por lo que alguna vez fue suyo. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de control, Pierre se siente completamente impotente. La política y la intriga que dominaron su vida y lo llevaron al poder ahora lo han dejado sin aliados. Todos los que lo rodean, desde su hermano Antoine hasta sus antiguos seguidores, han caído en el olvido o se han vuelto sus enemigos. Las traiciones que, en su momento, parecían una forma segura de consolidar su poder, se le han devuelto como un boomerang. Cada intento de Pierre por recuperar el control de su vida parecía solo hundirlo más en el caos. Los ecos de las traiciones pasadas volvían a él, como una sinfonía de fracasos que lo acosaban en cada paso. Sus aliados se habían esfumado, y aquellos que aún quedaban ya no lo miraban con el respeto que alguna vez tuvo. Félicité, quien hasta ahora había estado a su lado, también comienza a sentir el peso de los años y las decisiones equivocadas. En su corazón, el amor por Pierre se ha transformado en una amarga indiferencia. Ella lo observa desde una distancia emocional cada vez mayor, reconociendo que ya no queda nada del hombre que alguna vez conoció. La familia, que parecía ser su refugio, ahora se ha convertido en una prisión. Félicité observaba a su esposo con una mezcla de pena y desdén. Ya no era el hombre que alguna vez había amado, era una sombra de sí mismo. Su vida juntos había sido una serie de ilusiones rotas, y ahora, en el ocaso de su carrera, todo lo que quedaba era una amarga constatación de que el tiempo y las decisiones equivocadas lo habían destruido. A lo largo de este capítulo, la familia Rougon se ve desgarrada no solo por las circunstancias externas, sino también por la disolución interna de los lazos que alguna vez los unieron. La desconfianza crece, los resentimientos aumentan y la fragmentación de los valores familiares llega a su punto culminante. La ambición que una vez los unió se ha transformado en un veneno mortal que los consume por dentro. El vínculo que alguna vez había unido a los Rougon se había roto por completo. Ya no había lugar para la unidad ni el perdón. Solo existían los fragmentos dispersos de una familia que había sido destruida por su propia codicia y ambición desmedida. En este capítulo también se profundiza en la complejidad de las relaciones familiares dentro de los Rougon. Antoine, quien antes parecía ser un simple espectador, se ha convertido en una figura clave en la caída de su hermano. Sin embargo, su propio ascenso está marcado por la ambición, y al final,
Incluso él se ve atrapado por las mismas fuerzas que llevaron a su hermano a la ruina. Los Rougon, sin importar sus esfuerzos por escapar, están condenados a sucumbir ante el peso de sus propios deseos. Antoine, que había sido una figura secundaria en la vida de Pierre, ahora se veía atrapado en un juego de ambiciones que lo arrastraban a la misma oscuridad en la que Pierre ya se encontraba. El ascenso que había imaginado para sí mismo parecía ser solo una repetición de los errores de su hermano. Por otro lado, la ciudad de Plassans, que en su momento se mostró leal a la familia, también está cambiando. La decadencia de los Rougon es un reflejo de la decadencia de la ciudad misma. Los antiguos aliados se han alejado, y la sociedad local, antes tan conectada a los Rougon, se desintegra lentamente. Los ecos de una ciudad que fue próspera ahora se convierten en un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que nunca más será. Plassans ya no era la ciudad vibrante que había sido alguna vez. Los comerciantes y ciudadanos que antes celebraban el poder de los Rougon ahora caminaban por las calles con desdén. La ciudad misma había comenzado a reflejar la descomposición interna de la familia, y su caída era solo una cuestión de tiempo. Mientras Pierre se ve arrastrado hacia el abismo, la ciudad y su familia también se deslizan hacia la oscuridad. El colapso, tan inevitable como su ascenso, está ya en marcha. La caída de los Rougon marca el fin de una era no solo para la familia, sino para la sociedad que los rodea. El legado de poder y corrupción que construyeron se desvanece, y lo único que queda es el vacío de la desesperación. El vacío de la desesperación se había instalado en todos los rincones de Plassans. El futuro ya no ofrecía esperanza, solo el eco de una familia que había sido engullida por la propia ambición que una vez la impulsó. El capítulo termina con la sensación de que no hay retorno para los Rougon. La caída es total, y el abismo está frente a ellos. El capítulo 12 no solo describe la pérdida de poder de la familia, sino que también refleja la pérdida de identidad y la ruina interna que acompaña a aquellos que se dejaron consumir por sus propios deseos. La vida de los Rougon, llena de ilusiones de grandeza, ha llegado a su fin, y lo único que queda es el despojo. Capítulo 13. La lucha por la supervivencia y la última esperanza. La familia Rougon, arrastrada por las fuerzas de su propio destino, se encuentra en el punto más bajo de su existencia. El poder que una vez detentaron ahora parece un sueño lejano e inalcanzable. Sin embargo, a pesar de la caída estrepitosa, la lucha por la supervivencia no ha cesado. Los miembros de la familia, cada uno a su manera, tratan de mantenerse a flote en un mar de desesperación y desesperanza. Mientras los ecos de la decadencia resuenan a su alrededor, surge una última chispa de esperanza, que, aunque débil y quebradiza, les ofrece un resquicio de luz en medio de la oscuridad. La lucha por la supervivencia ya no era una cuestión de ambición. Ahora se trataba de algo más elemental, de mantener la respiración, de aferrarse a la vida en medio de la destrucción. Los Rougon, cada uno a su manera, seguían luchando, aunque ya no sabían por qué. Pierre, quien alguna vez fue el hombre que orquestaba su ascenso con una frialdad calculada, ahora se encuentra completamente perdido. La familia y la ciudad lo han abandonado. La soledad lo consume. En su desesperación, su mente busca una salida, pero las opciones se han agotado. La noción de redención parece un mito lejano y casi cruel, una ilusión que nunca podría alcanzarse. Sin embargo, Pierre no puede evitar aferrarse a la esperanza, incluso cuando ésta se desvanece en el horizonte. Pierre caminaba por su casa, los pasillos vacíos parecían ecos de un tiempo que ya no existía. En su mente, las palabras de redención sonaban como una melodía lejana, pero aún se aferraba a ellas, como un náufrago que no podía creer que ya no había tierra a la vista. Félicité, por su parte, se ha transformado en una figura aún más distante, marcada por la tristeza y la frustración. Sus sentimientos hacia Pierre se han transformado en una mezcla de indiferencia y desdén. La pasión que alguna vez sintió por él se ha desvanecido en la cotidianidad de la miseria. Ella observa su caída sin hacer ningún intento por detenerla, como una espectadora que ve un drama trágico en el que ya no tiene nada que ganar. Pero dentro de ella, un rayo de resistencia sigue ardiendo, pues aún hay un resquicio de amor, un vestigio del pasado que no puede extinguirse por completo. Félicité miraba a su esposo desde la distancia de su indiferencia. El hombre que había sido el centro de su vida ya no existía, y con él, la mujer que ella fue. El amor que había sentido por él se había convertido en una sombra, pero, aún así, algo en su interior seguía recordando los días en los que todo parecía posible.
Antoine, por otro lado, se ve enfrentado a su propio destino. La caída de Pierre ha dejado vacíos de poder que Antoine, siempre ambicioso, ahora intenta llenar. Sin embargo, su ascenso está plagado de traiciones y decepciones, y su búsqueda por ocupar el lugar que su hermano dejó atrás lo lleva a una lucha interna. Antoine, quien alguna vez fue un espectador de la grandeza de Pierre, comienza a comprender la crueldad del poder. A medida que la ciudad se desmorona, él también siente el peso de la decadencia que arrastra a todos a su paso. Antoine ya no veía la ciudad como un lugar de posibilidades. Cada rincón de Plassans, cada rostro que lo miraba, parecía lleno de resentimiento y fracaso. Intentaba avanzar, pero la sensación de que todo estaba en ruinas lo perseguía en cada paso. El poder, que alguna vez le pareció un premio deseado, ahora lo veía como una carga pesada, casi insoportable. Mientras tanto, la ciudad de Plassans, al igual que los Rougon, se enfrenta a su propio colapso. La estructura política se desintegra, la economía se hunde y la moralidad se tambalea. El pueblo, que alguna vez vio en los Rougon un símbolo de estabilidad, ahora observa su caída con indiferencia. Los antiguos aliados de la familia, aquellos que se beneficiaron de su poder, se han alejado, dejando a los Rougon como parias en su propia tierra. La ciudad ya no era un lugar de esperanza, era un reflejo del vacío que se había instalado en el corazón de los Rougon. Plassans, antaño próspera y pujante, ahora era una ciudad en ruinas, una sombra de lo que había sido. El pueblo ya no sentía la lealtad que alguna vez los había unido a los Rougon, ahora solo existía la indiferencia, el desdén. En este capítulo, la lucha de los Rougon se convierte en una lucha por mantener su identidad en un mundo que se desmorona a su alrededor. La nostalgia por los días de gloria se mezcla con la desolación de un presente que parece no tener futuro. La familia se ha fragmentado, y la ciudad, que alguna vez fue el epicentro de su poder, es solo un espectro de lo que fue. La nostalgia de lo que fue se apoderaba de Pierre, Félicité y Antoine. Ya no quedaban sueños de grandeza, ni ilusiones de poder. Lo único que les quedaba era el recuerdo de una vida que ya no podía ser recuperada. Pero, a pesar de todo, había algo en su interior que seguía luchando, como si, por un momento, pudieran regresar al lugar donde una vez fueron invencibles. Al final de este capítulo, la esperanza parece una ilusión fugaz, pero aún hay una pequeña chispa en cada miembro de la familia. Un resquicio de lo que fueron. Aunque la caída parece inminente y definitiva, hay algo humano en su lucha por seguir adelante, por no rendirse completamente ante la derrota. El abismo está cerca, pero, por un último momento, la familia Rougon sigue aferrándose a lo que queda de sí misma. El abismo estaba cerca, pero aún quedaba algo de resistencia. Algo en su interior seguía encendiendo una chispa de esperanza, una última oportunidad de redención. Aunque la caída parecía inevitable, cada uno de los Rougon seguía luchando, aunque fuera solo por no sucumbir completamente al vacío. Capítulo 14. El ocaso de los Rougon. La historia de los Rougon está a punto de llegar a su final. Después de tantas luchas, traiciones y sueños rotos, los últimos vestigios de grandeza de la familia se desvanecen. A medida que el poder se les escapa de las manos, la tragedia de su historia se convierte en una lección inevitable. La caída de esta familia no es solo el colapso de una dinastía, sino también una metáfora del fracaso humano frente a las fuerzas implacables del destino y la historia. Lo que alguna vez fue un imperio construido sobre la ambición y la astucia, ahora se desmoronaba como un castillo de cartas. Los Rougon ya no eran aquellos hombres y mujeres poderosos que una vez habían dominado Plassans, ahora eran sombras que caminaban por las mismas calles que habían conquistado. Pierre, el patriarca que una vez soñó con controlar el destino de la ciudad, se encuentra completamente derrotado. Su visión de poder, aunque brillante en su concepción, se ha transformado en una pesadilla de la que no puede escapar. Lo que queda de él es un hombre exhausto, incapaz de reaccionar ante la descomposición de su familia y la ciudad. La grandeza que tanto soñó construir se ha transformado en su propia tumba. La ruina es ahora su compañera constante, y no hay salvación posible. Pierre ya no tenía las fuerzas para luchar. El hombre que alguna vez había sido el arquitecto de su propio destino ahora se encontraba atrapado en las ruinas de su vida. Los sueños de poder que había tenido se habían desvanecido, y con ellos, la energía vital que le permitía seguir adelante. En sus ojos ya no había esa chispa de ambición, solo un vacío absoluto. Félicité, por su parte, vive una amarga realidad.
La mujer que alguna vez soñó con el futuro de su familia ahora observa en silencio la disolución de todo lo que alguna vez amó. Sus emociones son una maraña de arrepentimientos y deseos no cumplidos. Ha visto cómo sus sueños de riqueza y poder se desvanecen, y su corazón, una vez lleno de amor, está ahora congelado en la indiferencia. Sin embargo, no puede evitar aferrarse a una última esperanza. Que, de alguna manera, su familia pueda recuperarse, aunque sabe en lo más profundo de su ser que eso es imposible. Félicité se sentaba en la habitación vacía, mirando por la ventana hacia la ciudad que alguna vez representó todo lo que su familia había logrado. Ahora, Plassans parecía una ciudad muerta, igual que su propia vida. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo había permitido que la ambición y la codicia destruyeran todo lo que una vez fue su mundo? Se sentía perdida, atrapada en un sueño del que no podía despertar. Antoine, por su parte, sigue buscando un sentido a su vida y a su papel en la caída de la familia. Aunque su ambición lo ha llevado lejos, la sensación de vacío lo consume. En su lucha por encontrar un propósito, Antoine se da cuenta de que la acumulación de poder y riqueza no tiene ningún valor cuando se pierde el alma. La ciudad, que antes le había ofrecido tantas oportunidades, ahora se le presenta como una cárcel, un lugar en el que no encuentra ningún consuelo ni respuesta. La decepción lo ha invadido por completo, y se enfrenta a la amarga verdad: ya no hay nada más que hacer. Antoine caminaba por las calles de Plassans, mirando las fachadas de las casas que alguna vez soñó poseer. Ahora, todo le parecía vacío, sin sentido. Había llegado tan lejos, pero por alguna razón, todo aquello ya no le llenaba. El poder y la riqueza que había perseguido con tanto fervor se habían convertido en una carga pesada que no podía soportar. En su interior, una verdad dolorosa comenzaba a calar: nada de eso importaba. El final de los Rougon se ve reflejado en la ciudad misma. Plassans, que una vez fue un símbolo de prosperidad y riqueza, ahora está en ruinas. El sistema político se ha colapsado, las instituciones que alguna vez sostuvieron el poder de la familia ya no existen, y la gente ha perdido toda esperanza. La ciudad ya no es un lugar de oportunidades, sino un lugar de desesperación. Las calles que antes resonaban con el bullicio de los poderosos ahora están desiertas, y los ecos de la decadencia retumban en cada rincón. El ocaso de los Rougon es, por tanto, un reflejo de la caída de la propia sociedad que construyeron. Plassans ya no era la ciudad llena de sueños y promesas que había sido. Sus calles, antes llenas de vida, ahora estaban vacías, como si la ciudad misma hubiera sucumbido al mismo destino que los Rougon. La gente caminaba en silencio, sin esperanza, como si todo lo que alguna vez fue importante se hubiera desvanecido para siempre. Al final de este capítulo, la familia Rougon está completamente desintegrada. Cada uno de sus miembros ha sido destruido por las mismas fuerzas que los elevaron al poder. Pierre, Félicité, Antoine, todos están atrapados en un ciclo de desesperación del que no pueden escapar. El mundo que una vez dominaron ahora los ha rechazado, y la promesa de una vida mejor se ha desvanecido por completo. La tragedia de los Rougon no era solo la caída de una familia, sino la derrota de todo lo que habían representado. Habían soñado con el poder, pero el poder les había destruido. Ahora, solo quedaban los restos de un sueño que se había convertido en pesadilla. La ciudad, que alguna vez fue testigo de su grandeza, ahora era solo un recuerdo lejano, una sombra de lo que había sido. La historia de los Rougon termina aquí, no con una última victoria, sino con la amarga realidad de su caída. A lo largo de todo su ascenso, nunca comprendieron que el verdadero poder no reside en el control de los demás, sino en la capacidad de comprender y respetar la fragilidad de la existencia humana. Los Rougon son la evidencia de que el poder, cuando se basa en la ambición desmedida y el desdén por los demás, lleva inevitablemente a la destrucción. Capítulo 15. El final de una dinastía. El capítulo final de la saga de los Rougon se revela como una reflexión sombría sobre el destino de aquellos que han creído que el poder, la riqueza y la ambición son los pilares de la vida. La caída final de la familia Rougon no solo marca el término de una dinastía, sino también el colapso de un mundo que había estado construido sobre cimientos inestables, frágiles e insostenibles. Como un castillo de naipes, todo lo que una vez fue brillante se derrumba de manera irrevocable. Era un final inevitable, como todo lo que había sucedido antes. Los Rougon habían perseguido la gloria, el poder, la riqueza, pero en su desenfrenada búsqueda de dominio,
nunca se dieron cuenta de que la base sobre la que construían su imperio era demasiado débil para sostenerlos. Ahora, todos los sueños y ambiciones de esta familia se desvanecían, como el eco de un canto perdido. Al observar las últimas escenas de este relato, Pierre Rougon, el hombre que había soñado con controlar el destino de la ciudad, se encuentra en la profunda desesperación. Ha visto cómo su vida y las vidas de los suyos se disuelven en el viento. Aquella ambición que lo había consumido durante años ahora lo ha dejado vacío, y el poder que tanto deseó se ha transformado en una carga insoportable. Ya no quedan aliados, ni siquiera la ciudad que una vez estuvo a sus pies. Pierre está completamente solo, sumido en un abismo de arrepentimiento y resignación. Pierre miraba las ruinas de su vida, aquellas ruinas que él mismo había construido. La ciudad que una vez creyó que dominaría estaba ahora en su último suspiro. Los que alguna vez fueron sus seguidores se habían ido, y lo que quedaba de su familia ya no era más que una sombra del pasado. Las puertas de su casa se cerraban una por una, y con ellas, se cerraba también el ciclo de su existencia. Félicité, la mujer que había compartido los sueños de grandeza con su marido, observa, desde su lugar de indiferencia, el final inevitable. Sus ojos, alguna vez llenos de esperanza, ahora están vacíos. La mujer que luchó con tanto fervor para mantener el poder de los Rougon en pie ya no tiene fuerzas para llorar. Ha sido testigo de la destrucción de todo lo que construyeron, y la desesperanza la consume. Se da cuenta, demasiado tarde, que la grandeza no se sostiene por la codicia, sino por el amor y el respeto. Félicité ya no se encontraba a sí misma en la mirada que había fijado en el futuro. La desesperanza se había instalado en su ser, ocupando el lugar que alguna vez había sido su esperanza. No había más luchas por ganar, ni más sueños por cumplir. Las piezas del juego se habían movido y al final, ella no era más que una espectadora de la catástrofe que había provocado, involuntariamente. La ciudad de Plassans, que alguna vez fue la joya del imperio Rougon, también se desmorona. Los edificios, que alguna vez representaron la fortaleza del poder de la familia, ahora se ven envejecidos y deteriorados. Las calles que antes se llenaban con los pasos seguros de aquellos que pertenecían a la élite, ahora están vacías, como la ciudad misma, que ha perdido toda su vitalidad. La caída de los Rougon no es solo la de una familia, es la caída de todo un sistema, de una sociedad que se había alimentado del egoísmo y la lucha por el poder. La ciudad, que antes vibraba con el eco de los sueños de los Rougon, ahora se encontraba silente. Las calles, vacías de los hombres que las gobernaban, se habían convertido en corredores de un pasado olvidado. Las casas, antes espléndidas, estaban cubiertas de polvo, y la gente que había creído en los Rougon se dispersaba, como si una niebla hubiera cubierto la ciudad. Ya no quedaba nada de lo que alguna vez había sido. Al final, los Rougon, los personajes que lucharon hasta el último aliento por mantenerse en el poder, enfrentan la dura verdad de que el destino no se puede controlar a voluntad. La historia de su ascenso y caída es un recordatorio de la fragilidad humana, de cómo las fuerzas que mueven al hombre no pueden ser manipuladas eternamente sin consecuencias. Los sueños de grandeza, cuando se alimentan de la ambición desmedida, conducen a la autodestrucción. Los Rougon ya no existían. Las tumbas de sus sueños, de sus esperanzas, se encontraban dispersas por toda la ciudad. La gran familia que una vez soñó con la supremacía ahora solo era un eco lejano, un susurro olvidado por las generaciones venideras. Nadie recordaría a los Rougon como los hombres y mujeres poderosos que alguna vez fueron, sino como una advertencia de lo que puede suceder cuando el hombre se deja consumir por el poder. El último vestigio de los Rougon se desvanece, y la historia que comenzó con tanta ambición termina con la más cruel de las lecciones, que el poder, el dinero y la codicia no tienen ningún valor si no se sustentan en la justicia, la integridad y el amor. Los Rougon son, al final, una advertencia para todos aquellos que creen que el destino puede ser moldeado a su antojo. Y así, el último de los Rougon desapareció de la escena. Plassans, al igual que los Rougon, se desvaneció. La historia de la familia que dominó la ciudad se convirtió en polvo. Todo lo que quedó fue el silencio, el vacío de lo que alguna vez fue un imperio, y la lección inevitable, que el verdadero poder no es el que se ejerce sobre los demás, sino el que se tiene sobre uno mismo. Con este capítulo, se cierra el ciclo de los Rougon, una familia que lo tuvo todo pero que nunca entendió lo que realmente importa. El poder, cuando es utilizado sin sabiduría, no solo destruye a aquellos que lo poseen, sino también a todo lo que tocan. Y así,
Llegamos al final de esta fascinante travesía a través de la vida y la caída de la familia Rougon. A lo largo de esta historia, hemos sido testigos de cómo la ambición, el poder y la codicia pueden moldear destinos y destruir imperios, dejándonos con una lección importante: que las verdaderas riquezas de la vida no se encuentran en la búsqueda insaciable de poder, sino en la integridad, la justicia y el amor que cultivamos en nuestro camino. Si te ha gustado este capítulo y toda la serie, no olvides suscribirte a Audio Mentores para seguir acompañándonos en futuras lecturas. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo y, si este vídeo te ha dejado reflexiones valiosas, no dudes en darnos un like. Tu apoyo nos ayuda a continuar ofreciendo más contenido de calidad y a seguir creciendo como comunidad. Recuerda que en Audio Mentores nos dedicamos a compartir las historias más profundas y enriquecedoras, invitándote a reflexionar, aprender y disfrutar de los clásicos de la literatura. Si te ha gustado la serie sobre los Rougon, tenemos muchas más historias fascinantes por descubrir juntos. Nos encantaría saber qué opinas, así que deja tu comentario abajo con tus reflexiones o sugerencias sobre qué libros te gustaría escuchar en el futuro. Tu voz es muy importante para nosotros. Gracias por ser parte de este viaje literario, y hasta la próxima historia. Nos vemos en el próximo capítulo de Audio Mentores.